Aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos que se nos escuchan a través del internet. Un saludo muy especial para todos ustedes. Queremos compartir con ustedes en esta noche el mensaje de la palabra del Señor y esperamos que este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche sea de bendición para tu vida, sea bendición para mi vida, que podamos compartir una palabra viva y eficaz. Desde aquí, desde Toronto, Ontario, Canadá, palabra viva y eficaz, Iglesia Cristiana Bíblica. Estamos dándote la bienvenida a este tiempo de compartir el mensaje de la palabra. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva como título Apóstoles Modernos. Hoy por hoy estamos viviendo un tiempo de apostolitis, de que están apareciendo muchos apóstoles aquí, allá, y nosotros estamos viendo que realmente estamos poniéndole mucha atención a este tipo de personas que están proclamando que son apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar del misterio del apostolado, debemos ir a las raíces bíblicas, que son la única y verdadera autoridad dada por Dios para conocer su voluntad y en la cual debemos apoyarnos. La palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, lo primero que yo encuentro aquí, que la palabra del Señor, nosotros como cristianos, seguidores de Yeshua HaMashiach, necesitamos para saber si realmente estos hombres vienen de parte de Dios o no, o cómo poder entender un ministerio o los ministerios que el Señor ha establecido en su palabra. Nosotros tenemos que ir a la palabra profética, a la palabra de Dios, al Tanakh y al Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí el apóstol Pedro está diciendo: tenemos también la palabra profética, la más segura, la cual hacéis bien estar atentos como antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética, mi amado hermano, amiga y amiga que me escucha, es el Tanakh, es el Brit Hadashah, es la palabra dada por Dios a través de Moisés, a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los escritores del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Esa es la palabra profética. No cualquiera puede decir: es que esto es palabra de profecía. No, la palabra profética, a la cual nosotros debemos estar muy atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, es la palabra de Dios. Ahora, para nosotros poder entender el ministerio del apostolado, necesitamos primeramente mirar cómo escoge o escogió el Señor a sus apóstoles. Tenemos que saber cómo escogió el Señor a sus apóstoles. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13, leemos de la siguiente manera: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lo primero que yo encuentro aquí en la palabra de Dios, antes de que el Señor escogiera a sus apóstoles, y vamos a ver si el Señor escogió y sigue escogiendo. Eso es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo una serie de doctrinas diversas y extrañas, y aún nosotros no podemos entender hasta qué punto lo que estamos escuchando está basado en la palabra de Dios. Entonces, lo primero que yo encuentro es que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, él mismo fue a orar. ¿A dónde? Al monte, a hablar con Dios, con Elohim.
Y él mismo estaba pidiéndole al Padre sabiduría para escoger a sus 12. Él va al monte a orar y dice la palabra del Señor que oró y pasó la noche orando a Dios, orando a Elohim, orando al Padre, al Abacadosh. Él estaba orando, él era Dios, él sigue siendo Dios, él ha sido Dios desde el principio, pero era un Dios que se había hecho carne y que estaba sujeto a este cuerpo y por lo cual necesitaba estar en comunión con el Padre, con el cual eran uno solo, pero en este momento él estaba cumpliendo el mensaje profético de lo que se había hablado acerca de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, allá en el Tanakh. Entonces encontramos que Dios, el Señor Jesucristo le pide al Padre, ora al Padre para que el Padre mismo le muestre, le dé sabiduría, le enseñe a cómo escoger a sus 12. Ahora, oró toda la noche, se metió en intimidad con el Padre y dejó que el Padre le diera dirección para escoger a cada uno de ellos. Ahora bien, a pesar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo escogieron a los 12, escogieron a los 12 que fueron elegidos, uno de ellos cayó por causa de su iniquidad y se hacía necesario escoger un sucesor de aquel que había traicionado la confianza del Maestro. Nosotros sabemos claramente que el Señor escogió a 12. ¿A 12 de quiénes? De sus discípulos. Él escogió de sus discípulos, de los que le seguían, él vino y escogió 12, a los cuales llamó apóstoles. O sea, eran personas que habían sido designadas para llevar un ministerio especial, un encargo especial a la humanidad. Y entre esos 12 hay uno llamado, que todos lo conocemos bien, Judas Iscariote, que fue el que traicionó la confianza de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Él lo entregó, él lo traicionó, él se ahorcó, se reventó, él fue aquel que, a pesar de haber estado a los pies del Maestro, a los pies de Yahshua HaMashiach, le negó, o sea, lo traicionó y lo vendió. Él lo vendió. No había habido un compromiso, no había entendido al lado de quien estaba. Ahora bien, nosotros encontramos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado allí, murió en la cruenta cruz del Calvario, murió y resucitó y se levantó de entre los muertos, y si le aparece a los 12, el Señor habla con ellos, el Señor los comisiona, el Señor dice en su palabra, allí en Mateo 28, 19 y 20, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. En Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa fue la comisión que el Señor Jesucristo dio no solamente a los 12 o a los 11 en ese momento, sino a todos sus discípulos. Pero había algo interesante en la iglesia cristiana, en la iglesia de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, es que ellos estaban convencidos de que el Señor los había escogido, y el Señor no había escogido 11, sino había escogido 12. Ahora, ¿cuáles fueron los parámetros que utilizó la iglesia para nombrar al sucesor de Judas? Los discípulos, los apóstoles, sabían que tenían que llenar un vacío. Un vacío. ¿Por qué un vacío? Porque el Señor había nombrado 12. La iglesia estaba preocupada por la silla vacía. El Señor había prometido a los apóstoles que se sentarían con él en el reino de los cielos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22, 29, 30, y dice, el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora bien, el Señor dice, mire, yo les voy a asignar un reino como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin de que asignarles? Era para que se sentaran en tronos con él y reinaran
y juzgaran a las 12 tribus de Israel. Aquí el Señor no está diciendo les voy a dar 12 sillas. No, dijo les voy a asignar un reino y para que ustedes se sienten conmigo, coman, beban en mi mesa y juzguen a las 12 tribus. Entonces ya de ahí ya entendemos que si hay que juzgar 12 tribus, tenían que haber 12 reyes, por así decirlo, o 12 gobernadores que juzgaran a las tribus, a las 12 tribus de Israel. Pero acontece que este hombre llamado Judas traiciona la confianza del maestro, lo entrega a la muerte, aunque el Señor dice a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para darle, poder para volverla a tomar, pero él la entrega a la muerte, él tenía que cumplir con la profecía de que uno de ellos lo iba a traicionar. Ahora, ellos sienten la necesidad de llenar el vacío que dejó Judas allí en el momento que traicionó al Señor. Ahora mira lo que el Señor dice en su palabra. Yo quiero compartir una palabra que dice aquí en el libro de los Hechos. Voy a decirte el libro de los Hechos, capítulo, ya te digo, creo que es capítulo 1. Pero bueno, aquí el apóstol Pedro reúne la iglesia y comparte con ellos la inquietud que él tenía acerca de la silla vacía. Dice allí, este hombre, Pedro, permíteme yo a mirar bien si es Hechos capítulo 1, versículo 18, sí, gloria a Dios, aquí, versículo 16, dice Pedro dice de la siguiente manera: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, a Yahshua, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21 sigue diciendo: es necesario, amén, gloria a Dios, pues que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora mira, el apóstol Pedro se da cuenta que en el grupo que el Señor Jesús había seleccionado como apóstoles, había quedado un vacío, había una silla vacía, y él, en su afán por llenar la silla vacía, habla con la iglesia y les comparte sus inquietudes. Habían dos hombres, uno llamado José, llamado Barsabás, y el otro que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Ahora, ellos oran para que el Señor les muestre. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Echan suerte. Echan suerte sobre uno de los dos. ¿Cómo podrían haber echado suerte? Yo no sé cómo lo hicieron. No sé si lo hicieron con cara va Barsabás y con sello va Matías. Que el Señor escoja si con cara o con sello.
¿Cómo echaron? No lo sé, la Biblia no me dice cómo echaron suertes. Ahora, lo primero que los apóstoles reconocieron es que decía la escritura en cuanto, lo que decía la escritura en cuanto al sucesor de Judas, en el libro de Tehillim, en el libro de los Salmos, que otro tomara el oficio. Era necesario buscar un sucesor. ¿Cuáles eran las características del sucesor? Número uno, debía de haber estado con ellos todo el tiempo en que nuestro Señor entraba y salía con ellos. Eso quiere decir que debería haber estado con el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, todo el tiempo de su ministerio terrenal, comenzando desde el bautismo de Juan hasta que el Señor fue recibido arriba. Entonces, lo primero que ellos necesitaban, ellos buscan una persona que haya estado con nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, para que cumpliera los requisitos. Esto era algo muy importante para ellos, que tenían que haber estado desde el bautismo de Juan hasta el día en que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, fue recibido arriba. Todo el tiempo en el misterio terrenal. Amén. Ahora bien, estos cumplían el requisito. Ahora, ahora que con el afán de buscar un sucesor para Judas, los apóstoles escogieron uno que cumplía con los requisitos de la carne. Lo que ellos consideraban que debería ser la persona que debería llenar el cargo de Judas. Y fue escogido por suerte, si no era el uno, sería el otro. Curiosamente, la suerte le tocó a Matías, y este fue contado entre los apóstoles, con los 11. Y con Matías se completaba el número de apóstoles escogidos por el Maestro. Para que estos fueran los fundamentos de la iglesia, cimentados en la roca misma, la cual es Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, estaba llenando un requisito, era para que completara el número de aquellos apóstoles escogidos por nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Pero aquí surge una pregunta. Si los apóstoles son 12, ¿qué necesidad hay que salgan nuevos apóstoles? Si los apóstoles son 12, si son 12. Ahora, ¿qué necesidad hay para que salgan nuevos apóstoles? ¿Por qué habría de llamar Adonai Yahshua HaMashiach a otro apóstol más, como lo fue Saulo de Tarso? Si Matías estaba completando el número de los 12 escogidos por el Señor Jesucristo, ¿por qué el Señor habría de añadir uno más al grupo de los 12? O sea que ya no serían 12 apóstoles, sino serían 13. Y al ser 13 apóstoles, entonces habrían dos que tendrían que gobernar, juzgar entre dos, una de las tribus. Eran 12 tribus, serían 12 sillas, 12 tribus, 12 apóstoles. El Señor había escogido 12. Pero aquí hay algo interesante que yo veo, es que el Señor llama a Saulo. Algo interesante que yo veo es que el nombre de Matías, que fue escogido por Pedro y los apóstoles, solamente figura en este texto de Hechos 1. Después de este texto, después de haber sido escogido Matías, que figura 2 veces la palabra Matías, el nombre de Matías figura 2 veces en la Biblia y nunca más se vuelve a mencionar. Bueno, yo pregunto, ¿se equivocó el Señor en el número de apóstoles? ¿Quería nombrar más apóstoles además de los 12? La respuesta es no. El número establecido por Yahshua HaMashiach son 12 y no 12,000. Ese es el número establecido por nuestro Señor Jesucristo, 12. No 12,000, no 15,000, no 20,000, no 30,000. Entonces, ¿por qué Saulo, si ya estaba Matías? Porque a Matías lo eligió el hombre. Señor Jesús, acostumbramos nosotros a orar. Señor Jesús, mira, Señor, ¿cuál es el que tú quieres escoger como el sucesor?
si fulano o sutano lo vamos a echar a suerte, lo vamos a echar al caricellazo, o vamos a tirar estas piedritas o aquellas, y de acuerdo a cómo caigan las piedritas, entonces tú nos vas a mostrar cómo, a quién tú escogiste. Dios no trabaja así, mi amado. Dios no trabaja así. El Señor escogió 12. Uno de los requisitos para ser apóstol era que fuera nombrado directamente por nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua Hamashiach. Que hubiera caminado con él y que lo hubiera visto en su resurrección. Algo interesante es que Saulo de Tarso no caminó con el Señor Jesucristo en los días de su carne. Pero aquí, ¿qué pasó entonces con Matías? No se sabe la suerte de este apóstol que ocupó el puesto de Judas de una manera temporal. Una manera temporal. El Señor no le dijo sí o no. Él lo ocupó temporal. Pero no era Matías al cual el Señor había escogido como el sucesor de Judas. A ver, mira, yo quiero que miremos esto. Entonces, lo que sí podemos deducir por medio de la palabra es que el verdadero sucesor de Judas no fue Matías, sino Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, no había escogido a Matías. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, había elegido a Pablo como el verdadero sucesor de Judas. El traidor fue reemplazado por quien sería el más fiel de todos los apóstoles del Señor. Entonces, la pregunta que nace en este momento es, ¿hubieron más apóstoles después del nombramiento de Pablo? Estamos hablando de los apóstoles modernos. Estamos hablando del apostolado. Estamos hablando de los apóstoles de la iglesia primitiva. El Señor llama a Pablo y Pablo declara que el Señor lo ha llamado a ser apóstol de los gentiles. Apóstol de los gentiles, entonces va a juzgar a los gentiles. No. Él fue llamado para que predicara el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, a los gentiles. Ahora, entonces, la Biblia, nos estamos haciendo una pregunta. ¿Hubieron más apóstoles después del nombramiento de Pablo? La Biblia no nos enseña por ningún lado que los apóstoles o la iglesia hubiera nombrado más apóstoles. No sé si tú lo has visto en algún lado, para aquellas personas que son estudiosos de la palabra de Dios, que dicen conocer la palabra del Señor. Yo no sé si en algún momento, si me equivoco, yo quisiera que tú, a través de un mensaje de texto o a través de un comentario por el video, me muestres el mensaje, el texto bíblico, donde dice que los apóstoles nombraron más apóstoles o la iglesia puso más apóstoles. Yo no encuentro que hubieran nombrado más apóstoles, ya que ellos no estaban autorizados por el Señor para añadir más apóstoles. Entonces, ¿por qué dice Pablo allí en el Brit Hadashah, en 1 Corintios capítulo 12, 28, por qué dice Pablo de la siguiente manera? Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Qué dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios 12, 28? Que a unos puso Dios, Elohim, nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, a unos puso Dios primeramente. Primeramente. Son las primicias de la iglesia. Primeramente, son primicias. No el dinero que te piden por allá, que tú tengas que dar. Son las primicias. Primeramente puso el Señor apóstoles. Ahora, dice, y él mismo constituyó a unos, luego sigue, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Aquí estamos encontrando que primeramente el Señor Jesucristo estableció, Dios
puso a unos, primeramente apóstoles, y os dice que constituyó apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nosotros debemos leer el texto con el contexto. Debemos leer el texto con el contexto, tanto el texto cercano como el contexto cercano como el contexto lejano. Quiere decir que nosotros debemos cotejar todo el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento no te va a hablar de apóstoles, para tener una idea global acerca del tema que queremos tratar, en este caso, el tema de los apóstoles. Lo primero que dice Pablo en su carta a los Corintios es que Dios, Elohim, puso en la iglesia primeramente apóstoles. Eso quiere decir que los apóstoles fueron puestos por Elohim, por Dios mismo, como fundamento del edificio que se construiría bien coordinado. El Señor los pone como un fundamento, como las bases de la iglesia. Mira, lo primero que ahora, la Biblia dice, allí en Efesios 2, 20, 21, dice de la siguiente manera, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento. Son el fundamento de la casa, son el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escucha bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, 20, 21. ¿Qué dice Efesios 2, 20, 21? Que estamos edificados, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Jesús es la piedra, Jesús es la base de toda nuestra fe, y los apóstoles, el fundamento o las columnas, por así decirlo, de la iglesia. Era en ellos que estaba cimentado el fundamento. Los apóstoles cimentados en Cristo y nosotros como piedras vivas, siendo construidos en él. Dice, por eso dice, en que en todo el edificio bien coordinado, nosotros somos la casa del Dios viviente. Mira lo que sigue diciendo allí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera. Dice, acercándoos a él. ¿Quién es él? Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto lo dice 1 Pedro 2, 4, 5. Entonces, lo primero que hacemos como iglesia es acercarnos a Yahshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros, Él, que es la piedra viva, desechada y preciosa, para que nosotros como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual. ¿Estamos entendiendo esto? Primeramente, apóstoles. El Señor escogió apóstoles, 12 apóstoles, no 12,000 apóstoles. 12 apóstoles como fundamento, fundamentados en la piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, allí fundamentados, y a través de estos 12 fundamentados en Cristo, nosotros como piedras, fundamentados en Cristo, también entonces vamos siendo construidos, vamos siendo edificados en nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que una vez que echado el cimiento tenga que volver a derribar la casa para edificar esta sobre cimiento ajeno. Quiere decir que nosotros hoy por hoy, los apóstoles modernos,
dicen ser llamados por nuestro Señor Jesucristo, que fueron puestos por nuestro Señor Jesucristo para hacer las nuevas bases de la iglesia de los últimos tiempos. Es imposible que nosotros, que la casa que sea derribada para edificar una casa sobre cimiento ajeno. Pero entonces, ¿qué de los apóstoles modernos? ¿Quién los nombró y de dónde salieron? ¿Quién los nombró? Quien tenía que nombrar, quien tiene que escoger el apóstol, quien tiene que llamar al apóstol es Jesucristo mismo. Jesús, él estableció 12. Cayó Judas y la carne puso a Matías. Pero Matías no era el que tenía que tomar el lugar de Judas. Por lo cual, aunque Matías fue elegido por los discípulos y lo eligieron por suertes, oraron y le pidieron al Señor que demostrara quién de los dos era, ninguno de los dos era el verdadero sucesor de Judas. El Señor tenía para suceder a Judas a uno llamado Saulo de Tarso, a un perseguidor que se convertiría en una persona con un conocimiento profundo de la palabra de Dios para que él fuera mensajero y llevara el mensaje de la palabra de Dios no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Es interesante que después de casi 2000 años, mira esto, es interesante que después de casi 2000 años de haber sido constituida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora nos salgan nuevos apóstoles. Mira, yo quiero mirar esto, lo que la palabra de Dios dice. O sea, nosotros, después de 2000 años, aparezcan serán nuevos apóstoles. Cuando en el transcurso de la historia de la iglesia el Señor no nombró nuevos apóstoles. Es que estamos en los últimos tiempos. Es que el Señor está nombrando nuevos apóstoles. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor dice en Isaías a la ley y al testimonio, a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ahora, mira lo que la palabra del Señor dice en Gálatas 1, 18 y 19. O sea, el Señor, voy a decir algo esto, dice, después de Pablo, el Señor no nombró nuevos apóstoles después de Pablo, que no hubiera más apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva y que ni tan siquiera, escúchame esto, ni siquiera Jacobo, el hermano del Señor, que ni siquiera el hermano del Señor, que era un principal en la iglesia primitiva, que se convirtió seguramente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue llamado apóstol. Dice el apóstol Pablo, allí en Gálatas 1, 18 y 19, de la siguiente manera. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles. ¿A quién había visto Pablo? A Pedro. ¿Quién era Pedro? Un apóstol. ¿Llamado por quién o establecido por quién? Por Jesucristo mismo y Yahshua HaMashiach. Él lo estableció y ahora sigue diciendo, no vi a ningún otro sino a Pedro y a Jacobo. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿A quién había visto? Mire, es interesante que Pablo dice que no ve a ninguno de los apóstoles, sino solamente a Pedro. Solamente a Pedro y a los otros apóstoles no los vio, solo a Pedro y a Jacobo. Aquí no dice, y al apóstol Jacobo. No designa a Jacobo como apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ni siquiera Jacobo fue llamado apóstol. Vamos a seguir diciendo, vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 7. Porque primeramente, escucha lo que dice la palabra del Señor, no lo digo yo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, no conforme a la palabra de Pedro, ni conforme a la palabra de Juan, ni de ninguno de ellos, sino conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día
¿Conforme a qué? A las escrituras. Luego sigue diciendo, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Cefas es el nombre hebreo de Pedro. A Cefas. Cefas y después a los 12. O sea que el Señor Jesucristo se le apareció a Cefas después de su resurrección y después se le apareció a los 12. O sea que a Cefas y seguramente ahí estaba Matías. Pero dice y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a los apóstoles. Vuelve aquí a nombrar a Jacobo, pero a Jacobo no lo nombra entre los apóstoles. Es interesante. Si Jacobo, el hermano del Señor Jesús, era apóstol, ¿por qué lo nombra por separado? Después a Jacobo y después a los apóstoles. Amén. Ahora, eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 7, ya lo hemos dicho. Cuando Pablo defiende su ministerio apostólico en la carta a los Gálatas, dice que permaneció con Pedro 15 días, pero no vio a ningún otro apóstol, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. Eso quiere decir que Pablo no vio a nadie más que de la iglesia de Jerusalén, sino solo al apóstol Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Y cuando habla de la resurrección hasta que el Señor se le apareció a 500, después a Jacobo, ya lo estamos diciendo, y después a los apóstoles. Aquí nunca dijo Pablo que Jacobo era apóstol, nunca, porque Jacobo no había sido designado por el Señor como apóstol de Yeshua HaMashiach. HaMashiach nunca designó a Jacobo como apóstol. Ahora bien, sigo aquí el tema que venimos tocando acerca de los apóstoles modernos. ¿Quiénes son y dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? La Biblia es clara cuando habla de otros apóstoles diferentes a los 12. La Biblia es clara cuando habla de otros apóstoles a los 12. Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, el apóstol Pablo está diciendo así, que estos que se llaman apóstoles, y lo estamos mirando a través de las escrituras, no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece, lo que las escrituras dicen. Estos que se llaman apóstoles, el apóstol Pablo dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Escucha bien esto, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De dónde salieron? Salieron de iglesias de sana doctrina, pero apostataron de la fe. Salieron de iglesias de sana doctrina, escucharon la palabra, conocían la palabra, predicaban la palabra, pero llega un momento en que apostatan de la fe, o sea, niegan la fe, apostatan. Y mira lo que dice la palabra del Señor, allí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Número 1, escucharon a espíritus engañadores. O sea que se dejaron engañar de un espíritu que no es el espíritu de Elohim, no es el espíritu de Dios. Y mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. O sea, que no solo han sido engañados, sino que una vez que su espíritu ha sido engañado, saldrán para engañar a otros. No sé si me estás entendiendo, pero ellos fueron engañados y ahora no solamente han sido engañados, sino engañan a otros con su apostasía. Número 2, escuchan doctrinas de demonios. ¿No habíamos dicho con anterioridad que Satanás se viste como ángel de luz y que sus ministros se visten como ministros de justicia? Una vez que estos obreros fraudulentos han sido engañados, salen engañando para engañar a través de una doctrina de demonios, perfectamente bien maquillada, de tal manera que esta parezca una doctrina bíblica. Toman el mensaje de la palabra, lo maquillan y hacen creer que lo que están predicando es lo que la Biblia dice. Pero nosotros bien sabemos que un texto sacado del contexto nos sirve de pretexto. Solamente necesitamos decir que Dios nos llamó para ser apóstoles y asunto arreglado. Dios me llamó para ser apóstol. Y más cuando ya nosotros tenemos una iglesia bien arreglada para este fin. Una iglesia grande donde decimos que se ha producido un gran avivamiento. Por parte de Dios. Pero ¿cómo ocurrió ese avivamiento en la iglesia? ¿Cómo ocurre? A través de engaños como el de supuestas sanidades no confirmadas ni conocidas por los creyentes. Con el mito de siembra, haz promesas, pacta con Dios, encuentros espirituales donde aparentemente tienes un encuentro con Cristo y cosas semejantes. Una vez que ya tenemos el rebaño en el cajón, solo necesitamos decir que Dios nos ha hecho apóstoles. Así es sencillo. Y somos aceptados por las ovejas que ya no tienen puerta de salida o escape para huir del enemigo. Ya los tenemos agarrados. Ya el falso apóstol ha tomado el rebaño, lo ha engañado, salió engañado para engañar, se viste de ángel de luz, de ministro de justicia, engaña a las ovejas, engaña a la congregación y ahora que ya la tiene enganchada, la tiene engañada, entonces le dice que él ahora es un apóstol de Jesucristo. Ahora, ha quedado a merced de Satanás. Y lo peor de todo es que las ovejas no pueden contradecir a Satanás porque han sido engañadas con un texto bíblico sacado del contexto. Texto bíblico como Efesios 4:11 que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El texto está claro. El Señor constituyó a unos apóstoles y nosotros somos apóstoles. Pero ignorando que la palabra dice que constituyó, está ignorando el otro texto bíblico, primeramente apóstoles, y que ellos son el fundamento de la iglesia, de la cual está fundada sobre la roca, la cual es Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, y que el último de los apóstoles, al cual se le apareció, fue a Saulo de Tarso, a quien conocemos como Pablo. Es el último que el Señor se le aparece. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Ya te digo lo que dice la palabra del Señor. En 1 Corintios 15, versículos 7 al 9, dice de la siguiente manera. Dice, después apareció a Jacobo, vuelve y nombra a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos. ¿Qué dice? Al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Todos conocemos la historia de Saulo de Tarso que iba vociferando, iba respirando amenazas contra la iglesia, contra los seguidores de Yeshua HaMashiach, contra los seguidores de este camino, iba camino a Damasco, iba respirando amenazas cuando el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, se le aparece y lo llama a un arrepentimiento y lo envía como apóstol. Dice, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí encontramos que Pablo dice que al último de todos, como a un abortivo, se le apareció a él. Al último. Aquí vuelve y lo dice separando a Jacobo, principal de la iglesia, del resto de los apóstoles, porque Jacobo nunca fue llamado apóstol. Que como a un abortivo se me apareció a mí, dice Pablo, el último de todos. ¿Sabes por qué el último de todos? Porque después de Pablo ya no habría más apóstoles. Pablo había completado el número y ya solo vendrían discípulos, de los cuales saldrían evangelistas, pastores y maestros. Allí, en Pablo, en Saulo de Tarso, se estaba completando el número de los 12. El Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, dice en el libro de Apocalipsis, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos cimientos tenía el muro de la ciudad, de la Nueva Jerusalén? Está conformada por ti y por mí, si has sido lavado por la sangre de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 22, 14, que tenía 12 cimientos, no 20, no 30, no 40, no 50, 12 cimientos, y sobre ellos, sobre esos cimientos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es interesante que el último libro de la Biblia, en el penúltimo capítulo del libro, nombre por última vez la palabra apóstoles. Allí en Apocalipsis 21, 14. Es el penúltimo capítulo de la Biblia. El penúltimo capítulo del último libro de la Biblia, donde se nombra por última vez la palabra apóstoles. Y en él se registra el único número de los apóstoles. O sea, ¿cuántos? 12. No son más, 12. Nosotros, todos estos apóstoles modernos que han salido por el mundo, son obreros fraudulentos, falsos apóstoles que se disfrazan, escúchame bien esto, se disfrazan de apóstoles de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso son 12. Ya con esto voy a terminar con las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. En el último capítulo del último libro, que dice, ¿cuál es el último capítulo? Capítulo 22. ¿Cuál es el último libro? Apocalipsis. Es el último libro de la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo Yahshua HaMashiach. Voy a leerte lo que dice. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién da testimonio de estas cosas? Yahshua HaMashiach. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 18 al 21. La pregunta que yo quiero hacerte en esta noche, mi amado amigo, amiga, hermano y hermano, es, ¿estás tú mirando la palabra de Dios? ¿Has escudriñado la palabra de Dios? ¿Estás buscando en el Tanakh, en el Brit Hadashah, cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para nuestra vida? O quizás tú estás mirando a este movimiento apostólico moderno, estás confiando en estos apóstoles modernos y estás creyendo que estos apóstoles modernos han sido enviados por nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, mi desafío para ti, amado hermano y hermana que me escuchas,
si encuentras en algún lugar de la palabra de Dios que después del llamamiento de Pablo como apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el Señor puso más apóstoles, te agradecería que me lo mostraras. Te agradecería que me enviaras el texto bíblico con el contexto de lo que la palabra de Dios dice. Pero si no lo encuentras, lo que quiero decirte es cuidado, cuidado. Cuidado donde tú estás, cuidado donde tú te metes, cuidado a quien tú escuchas, cuidado a quien tú sigues, porque solamente hay un camino y se llama Jesucristo Yeshua HaMashiach. Y solamente hay una verdad, se llama Jesucristo Yeshua HaMashiach, quien inspiró la palabra de Dios. Si lo que a ti te enseñan en tu congregación, si eres tu cristiano o simpatizante del Evangelio, no está basado completamente en el mensaje de la palabra del Señor, ten cuidado. El Señor Jesucristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estás caminando con el Señor? ¿No lo has hecho? Es el momento que empieces a buscar de la presencia del Señor. Pero ten cuidado. Examinadlo todo y retener lo bueno, dice el apóstol San Pablo. Examinadlo todo, retener lo bueno. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos escudriñar, necesitamos no tragar entero, necesitamos conocer la palabra del Dios vivo y verdadero, y la palabra del Dios vivo y verdadero está establecida en la Santa Biblia, el Tanakh y el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento. Con esto termino. El Señor te bendiga rica y abundantemente y espero que este compartir de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Que sepas discernir. Acuérdate que el apóstol Juan dice, hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. El Señor te bendiga rica y abundantemente. Voy a hablar por ti, voy a hablar contigo. Si hay alguna persona que tenga alguna necesidad espiritual, alguna enfermedad o alguna necesidad económica y quiera que oremos por usted, vamos a orar. Yo quiero orar contigo para que el Señor sea bendiciéndote y contestándote las buenas peticiones de tu corazón. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te doy gracias, Señor, por aquellas personas que en esta noche se han unido, Señor, a compartir, Señor, el mensaje de la palabra. Señor, yo te pido, Señor, que esta tu palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Mira, Señor, las personas, Señor, que están enfermas, Señor. Mira las personas que tienen necesidades espirituales, Señor, o necesidades económicas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Señor, te pido, Padre, escucha las peticiones que tienen estos tus hijos, Señor, y concédele las buenas peticiones de su corazón, Señor. Bendíceles, provéeles, Señor Dios mío, suple sus necesidades y sana toda dolencia y toda enfermedad. En el nombre de tu Espíritu Santo, Padre, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga y hasta mañana, si el Señor lo permite, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta mañana y Dios les bendiga.